Ya, chiquillos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a continuar con un pequeño repaso de números complejos, pero antes de eso vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos el día lunes, ya para ir solidificando un poco lo que vamos viendo, ya que el día viernes vamos a aplicar todo lo que vimos el día lunes, anteayer, y todo lo que veamos hoy. El día lunes nosotros comenzamos a hablar un poco de lo que eran las señales sinusoidales, ¿ya? Entonces hablábamos ya de lo que es corriente alterna. Entonces, con las transmisiones de corriente alterna, la energía fluye en dos direcciones, lo que implica que los terminales de los elementos cambian de polaridad, pueden ser positivo o negativo según la dirección de la energía, y esto es porque trabajamos con señales sinusoidales, principalmente la modelamos a través de una función seno, en donde en un momento tenemos valores positivos y en otro momento tenemos valores negativos, ¿ok? Por lo general, dadas ciertas excepciones, se trabaja con señales sinusoidales puras. ¿A qué nos referimos con señales sinusoidales puras? Señales sinusoidales que no tienen alguna otra señal entre medio, es una señal continua, una señal de forma rampa, de cualquier tipo, sino que simplemente es una sinusoide y sin elevación o sin desplazamiento en el eje Y, ya sin offset, que se le llama también en el área. Entonces, la definición entonces de corriente alterna es el movimiento de carga eléctrica a través de un medio que cambia periódicamente de dirección. ¿Ya? O sea, no porque yo tenga una señal sinusoidal necesariamente voy a tener corriente alterna, sino que la condición para yo poder decir que tengo corriente alterna es que voy a tener movimiento de carga eléctrica que cambia periódicamente de dirección. ¿Ya? O sea, aquí tenemos la mitad de un periodo donde va en una dirección y la mitad de otro periodo que va en otra dirección. Si bien es cierto, no necesariamente cada semiperiodo o cada trozo de periodo tiene que durar lo mismo, por lo general en las sinusoides es así. Y vimos que para nosotros modelar estas sinusoides hablábamos de la magnitud o amplitud. Magnitud y amplitud se refieren a la misma variable, que es este número que acompaña a la sinusoide. La modelamos a través de una función seno, en donde tenemos omega t, siendo omega la frecuencia angular, t es la variable dependiente, independiente, que sería en este caso sería el tiempo, y tenemos también la fase, ¿ya? Que no siempre va a ser distinta de cero, perfectamente podríamos tener fase cero. Y como ejemplo teníamos aquí el voltaje máximo, en algunos casos seno de omega t más este ángulo. Omega era igual a 2pi por f, que se refiere a la frecuencia angular, que se mide en radianes por segundo, y directamente de la frecuencia angular nosotros podemos obtener la frecuencia en hertz, que también la podemos asociar directamente con el periodo. ¿Ya? Entonces, la función viene escrita de esta forma, como aparece acá. Viene esta magnitud o amplitud, viene la función seno, viene omega t más el ángulo. Y nosotros vimos que teníamos diferentes tipos de voltaje, por así decirlo. Teníamos el voltaje máximo, que era la magnitud de la señal alterna, o la amplitud, o sea, es el voltaje máximo al que llega la señal, que estaría en ese punto. Tenemos el voltaje mínimo, que es la magnitud negativa de la señal alterna, o sea, el mínimo que tendríamos acá. El voltaje promedio, que es sacar el área bajo la curva, que para señales sinusoidales, aquí le vamos a acotar, es señales sinusoidales puras. O sea, si no, yo tengo nuevamente una señal sinusoidal desplazada en el eje Y, este promedio no me va a dar cero. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro. Sino que cuando yo trabajo con una señal sinusoidal pura, esa es la fórmula para yo poder obtener el voltaje promedio. Y en estas señales sinusoidales el voltaje promedio es cero, ¿ya? Porque el voltaje es calcular el área bajo la curva, por así decirlo, entre dos puntos definidos, y si yo calculo el área bajo la curva en la parte verde es positiva, en la parte azul es negativa, y eso finalmente me da un promedio cero. Y hablamos también del voltaje efectivo, o RMS, ¿ya? Que era un voltaje en cual yo obtengo la misma disipación de potencia que si lo reemplazara esa señal alterna por una fuente de corriente continua. ¿Ok? Entonces el voltaje RMS yo lo podía calcular con esa fórmula, pero para señales sinusoidales puras yo tengo una relación directa entre el voltaje RMS y el voltaje máximo, que hay un raíz de 2 entre medio. Raíz de 2 por voltaje RMS es igual al voltaje máximo. O voltaje RMS es igual al voltaje máximo dividido por raíz de 2.
Hablamos de que en la red de nuestras casas, nosotros trabajamos con 220 volts, pero son RMS. Por lo general la señal va entre 322 y menos 322. ¿Ok? Pero el voltaje efectivo que nosotros obtenemos son 220 volts RMS. Y mencionamos finalmente que, a no ser que nosotros en este curso y en estos problemas especifiquemos lo contrario, este número que viene antes de la señal sinusoidal se va a referir al valor efectivo o RMS. Por ejemplo, si tenemos 15 seno de 300t, 15 va a ser el valor RMS, ¿ya? A no ser de que el ejercicio o el planteamiento especifique lo contrario. Entonces, asumir que ese número es el RMS. Y como dato rosa, en el caso de señales triangulares, también podemos relacionar máximo con RMS, pero a través de raíz de 3. Entonces, esto fue lo que vimos el día lunes, un resumen bastante rápido. Lo que tenemos que ver ahora son un repaso de números complejos, porque el día viernes vamos a comenzar a ver cómo trabajamos estas señales sinusoidales y nos vamos a dar cuenta que si nosotros trabajamos con números complejos mediante un ajuste ahí que se llama pasar al dominio fasorial o trabajar en el dominio fasorial, es bastante más sencillo trabajar con este tipo de señal, ¿ya? Y que más allá de trabajar con números complejos, los análisis quedan exactamente lo mismo que veníamos haciendo anteriormente. Entonces vamos a hacer un breve repaso de números complejos. Este apunte está en el aula, ayer lo revisé. De todas formas, si ayer lo revisé y por algún motivo está en otra y no está, y lo quieren revisar, me avisan, ¿ya? Pero debería estar. Entonces, como les decía, antes de comenzar con el estudio de los fasores para analizar circuitos concurrentes alternas, es bueno familiarizarse por completo con los números complejos, ¿ok? Entonces, este apunte va a estar disponible, pues obviamente vamos a seguir trabajando en lo sucesivo con números complejos. Entonces, un número complejo, llamémosle z, se puede escribir en su forma rectangular, como z es igual a x más ji, ¿ok? Donde nosotros vamos a identificar que x, este x que está acá, corresponde a la parte real, ¿ya? Que muchas veces también se anota como, dice ahí abajo, como r de z. Y esta y que está acá, junto con esta j, que ya les voy a explicar por qué hay una j, es la parte imaginaria. Entonces, al final, un número complejo es un número que tiene parte real y parte imaginaria. Imaginaria. Y este sería también im de z. Ahora, este j corresponde a la raíz de menos 1. ¿Ok? Matemáticamente, si ustedes van a cualquier libro de matemáticas, van a trabajar aquí con una i. ¿Ya? Matemáticamente la letra i, aquí está medio redactado medio raro, se usa la letra i para denotar la raíz de menos 1. ¿Ya? Nosotros usamos, en matemáticas, se usa la letra i. Sin embargo, en ingeniería eléctrica, y en particular en las aplicaciones de esto, podría provocar una confusión con la I que denota la corriente. Nosotros cuando veníamos trabajando decíamos, por ejemplo, no sé, la I es igual a 3 amperes. Entonces eso podría llevarnos a una confusión. Por lo tanto, para evitar esa confusión, en vez de trabajar con I, se utiliza la J. ¿Ya? Por eso aparece aquí una J, pero en realidad es lo mismo que la I, solamente para no confundirse con la corriente. Y si ustedes van a los libros de ingeniería eléctrica, por ejemplo, al Alexander Sadiku, que es el libro de referencia que nosotros usamos y que está disponible en el aula, se trabaja todo con la letra J y de hecho se menciona esto mismo. Entonces, como les comentaba, X va a ser la parte real de Z y Y denota la parte imaginaria. ¿Ya? En este contexto, las variables X e Y no representan una posición como el análisis de vectores dimensionales, sino las partes reales e imaginarias de Z en el plano complejo, tal como nosotros observamos en esta figura. Entonces nosotros vamos a tener un plano complejo en donde el eje X va a estar asociado con la parte real y el eje Y va a estar asociado con la parte imaginaria. Entonces un número complejo se define por su parte real en el eje X y su parte real en el eje Y. Y así nosotros representamos gráficamente ese número complejo,
porque también aquí aparecen dos variables que posteriormente vamos a trabajar más en ellas, que sería la magnitud del número complejo, sería esto que está acá, y aparece un ángulo, que es el ángulo que forma la magnitud del número complejo, o esta línea del número complejo, que lo forma respecto al eje X, y este se mide en sentido antihorario. ¿Ya? Pero vamos a entrar en más detalles en unos momentos con eso. Una de las propiedades muy importantes que nosotros debemos tener claro es que debido a que j es igual a raíz de menos 1, nosotros podemos deducir lo siguiente. 1 partido por j es igual a menos j. J al cuadrado es igual a menos 1, j al cubo es igual a menos j, j a la cuarta es igual a 1, j a la quinta es igual a j, y en general, j elevado a n menos 4 es igual a j elevado a n. ¿Okay? ¿Cuáles son las más importantes y las que ustedes tienen que acordarse sí o sí? Esta es muy importante. Esta se va a usar de manera indistinta muchas veces en muchos desarrollos o incluso en algunos, la voy a marcar mejor así, o incluso en algunos ejercicios. Es mucho más sencillo tener claro esto. Esta, si bien es cierto, es bastante evidente, también es importante tenerlo claro, porque a veces esto implica que desaparece la parte imaginaria de un número, y en algunos casos muy particulares se podría utilizar esta. Sin embargo, al menos en esta parte de circuitos es raro que tengamos que utilizar esta propiedad, pero podría eventualmente aparecer. De todas formas, la expresión general es esa, ¿no? O sea, j elevado a n más 4 es igual a j elevado a n. O sea, es algo recursivo. Tenemos 4 opciones distintas que valga menos j, menos 1, 1 o j. Ahora, una segunda forma de representar un número complejo z es especificando su magnitud r, tal como les había comentado aquí, y el ángulo omega que forma con el eje real, como se indicaba acá en esta figura. Esto se va a conocer como la forma polar de un número complejo y está dado por lo siguiente. El número complejo va a ser igual a su magnitud. Ojo que esto denota magnitud. Magnitud por el ángulo, y eso va a ser igual a R por el ángulo. En donde esta magnitud nosotros la calculamos con ambas partes al cuadrado. Fíjense que acá no aparece la J. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el siguiente número, 4 más 3J, eso es igual a Z. Si yo tengo ese número y yo lo quiero pasar a esta forma, yo tendría que decir entonces que R va a ser igual a raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Ya? Y eso lo podemos calcular rápidamente. 4 al cuadrado más 9 serían finalmente raíz de 25, y eso sería 5. Y el ángulo yo lo calculo como la tangente inversa de y partido en x. Pero aquí hay que tener un pequeño detalle que lo vamos a mencionar posteriormente. Pero acá el ángulo sería entonces tangente a la menos 1 de y, que sería 3, partido en 4. ¿Ok? Entonces tendríamos 3 dividido en 4 y ponemos la tangente a la menos 1 de eso y nos queda en 36,87 grados. 36,87 grados. ¿Ok? Entonces ahí finalmente el número sería 5 ángulo de 36,87 grados. Ese sería nuestro número complejo. ¿Ya? Y también podemos saber entonces que x nosotros lo podemos expresar como r por el coseno del ángulo, o sea, en nuestro caso, x sería igual a 5 coseno de 36,87 grados y, perdón, e i sería igual a 5 seno de 36
36,87 grados. Y de esa forma, nosotros entonces vamos relacionando directamente la función coseno, la función seno, con lo que son los números complejos. ¿Ok? Entonces, finalmente, z, que sería igual a x más ji, lo podríamos expresar como su magnitud y su ángulo, y eso nosotros podemos expresarlo como r por coseno del ángulo, más j por r por seno del ángulo. Naturalmente, si yo calculo 5 por coseno de 36,87, tengo que obtener 4. Y si calculo 5 seno de 36,87, tengo que obtener 3. ¿Ya? O sea, es una forma de expresar la parte real y la parte imaginaria. Naturalmente, expresarlos de distintas formas no debería cambiarme el valor del número complejo, porque si no, no serían conversiones equivalentes. Ahora, al convertir de forma rectangular a la polar utilizando estas fórmulas, se debe tener especial cuidado al determinar el valor correcto del ángulo. Existen 4 posibilidades mostradas en la tabla 1, suponiendo que X e Y son positivos. Entonces, dependiendo de la forma del número complejo, yo voy a tener la forma de calcular el ángulo, porque vamos a estar en el primer, en el segundo, en el tercer o en el cuarto cuadrante. ¿Ok? ¿Esto a qué se refiere? Voy a bajar un poco aquí para poder hacer el dibujo. Esto se refiere a lo siguiente. Cuando yo tengo el plano complejo, tengo lo siguiente. Tengo esto, ¿cierto? En donde aquí tengo la parte real y aquí tengo la parte imaginaria. Entonces aquí tenemos que tener claro que la división de cuadrantes en cuanto a donde yo tengo los X positivos, los Y negativos o los Y positivos, aquí se mantiene. Entonces en este primer cuadrante la parte real es positiva y la parte imaginaria también es positiva. Aquí la parte real pasa a ser negativa, la parte imaginaria pasa a ser, sigue siendo positiva, aquí ambas son negativas, y aquí la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa. ¿En qué influye esto? Que cuando yo llego y aplico esta fórmula, yo solamente voy a obtener un ángulo entre 0 y 90. Pero debido a cómo es la función tangente, que es una función que se repite, si yo calculo, por ejemplo, el ángulo, la arco tangente de menos 36, por ejemplo, me da un ángulo de menos 88,4. Entonces, al final, me puedo confundir porque finalmente menos 88,4 sería un ángulo que va como por acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Una cosa es trabajar directamente con esta forma de cálculo dependiendo del tipo de número complejo. Y la otra forma que nosotros tenemos es tener claro en qué cuadrante estamos, ¿ya? O sea, si estamos en el primer cuadrante, si estamos en el segundo, en el tercero, en el cuarto, etc. Paso acá que ahí sí. Si estamos en el primero, en el segundo, en el tercero, en el... Y yo aplico directamente la fórmula considerando los valores absolutos de y más x. Y después ubico ese ángulo en el plano complejo. O sea, si la parte real e imaginaria son positivas, naturalmente que no tengo que sumarle nada. Si la parte real es negativa, entonces mi ángulo sería esto, y yo estaría calculando este ángulo, y tendría que sumarle los 90 de este cuadrante. Lo mismo si lo hago acá, lo mismo si lo hago acá. Cualquiera de las dos formas a ustedes les va a dar el mismo resultado. Veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos acá el número complejo, menos 4 menos 3j. Entonces, si yo quiero calcular su ángulo tangente a la menos 1, sería de menos 3 dividido en menos 4. Si yo pongo en la calculadora menos 3 dividido en menos 4, me da 0,75, y yo a calcular la tangente a la menos 1 de 0,75, me da 36,87, que es el mismo ángulo que nos dio delante. Pero si yo grafico ese ángulo, es un ángulo que está más o menos por acá. Sin embargo, este número nosotros vemos acá que debería estar aquí. Entonces, ese es el problema que ocurre con ciertas combinaciones. Entonces, yo puedo calcular este ángulo considerando el valor absoluto de cada uno de estos números y después sumarle lo que correspondería, ¿ya? Que sería en este caso sumarle 180,
que sería para pasar todos estos dos cuadrantes y llegar a este cuadrante. Porque finalmente nuestro número complejo debería estar por ahí. Entonces esto sería el omega más 180, que es lo mismo que aparece aquí. Entonces hay que tener especial cuidado con saber en qué cuadrante estamos trabajando con el número complejo, para así no tener errores en el ángulo. Porque el día viernes, cuando veamos el trabajo con los que son los fasores, el ángulo y tener claridad del ángulo es súper importante. Y naturalmente, un error en el ángulo es un error de arrastre que conlleva que vamos a tener problemas con los cálculos. ¿Ya? Chiquillos, ¿hay alguna duda hasta acá? También tenemos una tercera forma de representar un número complejo. Vamos a bajar esto. Que es su forma exponencial, que sería z igual a la magnitud por e elevado a j omega, que es casi igual a la forma polar, porque se usa la misma magnitud r y el ángulo omega. Las tres formas de representar un número complejo se expresan en esta tabla. Tenemos la forma rectangular, la forma polar y la forma exponencial. Yo puedo pasar indistintamente de una forma a otra. Ahora, ¿cuál es el sentido entonces de tener tres formas de representar algo? ¿O qué ventajas me entrego una y la otra? Vamos a ver a continuación que dependiendo de la operación que yo quiera realizar, me conviene tenerlo en alguna forma u en otra. Entonces, a veces, en vez de hacer el proceso, por ejemplo, de multiplicación con la forma rectangular, es más fácil pasar a la forma polar y hacer directamente la multiplicación. Eso naturalmente depende de cada uno. Si alguien una de esas tiene una calculadora que llegue y multiplica los números complejos, también podría hacerlo sin necesidad de pasar de un lado a otro. Pero es importante tener claro cómo lo podemos hacer sin la calculadora. Y de dónde viene eso también. Entonces vamos a ver ahora lo que son operaciones matemáticas con los números complejos, que son por lo general lo que nosotros vamos a ir haciendo a medida que vamos resolviendo circuitos eléctricos de corriente alterna. Entonces para eso tenemos que definir dos cosas importantes. ¿En qué caso dos números complejos son iguales? En ese caso son iguales, sí, solo sí, sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias también lo son. ¿Ya? O sea, para que un número complejo sea igual a otro, tiene que tener misma parte real y misma parte imaginaria. Y esto naturalmente incluye el signo. O sea, supongamos que yo tengo Z1, que es igual a 4 más 3J, parece que me gusta el 4 más 3J, y tengo Z2 igual a 4 menos 3J. Naturalmente, Z1 es distinto a Z2. Podrán tener la misma magnitud. Perfecto, tienen la misma magnitud. Pero si ustedes los observan, su ángulo es diferente. Porque uno va a estar en este cuadrante, mientras que el otro, al tener la parte negativa de los números imaginarios, va a estar acá. ¿Ok? Entonces, naturalmente, no son el mismo número complejo. ¿Ya? Y suena como algo bastante lógico. Alguien podría decir, oye, el profe, ¿qué creerá que no cachamos mucho, que somos medios lentos? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que a veces uno, entre que hace los cálculos rápidos o que de repente se vuela la perdiz, se olvida de esto. Y no tendría por qué ser tan intuitivo. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces alguien dice, ah, pero si tienen la misma magnitud son lo mismo. Y a veces uno tiende a dejar de lado el ángulo. Entonces, no pierdo nada dejándolo más claro. Y lo otro que vamos a definir, esto es muy importante, el conjugado complejo o el conjugado de un número complejo es poner como negativo su ángulo. O, visto de otra forma, pasar al negativo su parte imaginaria. El conjugado complejo, un número complejo, se encuentra reemplazando todas las j por menos j. O sea, supongamos en el caso de Z1, el complejo conjugado o el conjugado de Z1 sería igual a 4 menos 3J. O sea, sería igual a Z2. Y naturalmente el conjugado de Z2 sería
Z1. ¿Ok? Ahora, si yo tengo dos números complejos, para poder sumarlos, lo que hago es sumar la parte real y sumar sus partes imaginarias. Y en el caso de obtener la diferencia, aquí hay un problema con el apunte, yo debería restar sus partes imaginarias. O sea, resto las partes reales, resto las partes imaginarias. Por ende, para la suma y la resta es mucho más sencillo trabajar con la forma rectangular. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que sumar menos 3 más 3j más 7 menos 2j. Entonces aquí tenemos todos los términos, agrupamos los términos reales, los términos imaginarios, realizamos la suma y obtenemos nuestro resultado. Ahí sería menos 3 más 7, que serían las partes reales, y las partes imaginarias sería 3 menos 2j, siendo el resultado 4 más j. Lo mismo si yo quiero restar, menos 3 más 3j más 7 menos 2j, aquí por algún motivo, debería decir así. Ahí. Entonces yo tendría que restar las partes imaginarias y las partes reales. Entonces sería menos 3 menos 7, porque ahí aparece un menos, ¿ya? Y más 3 más 2j. Ojo que ese menos me cambia los signos que tengo aquí. ¿Ya? Hay que tener también eso con claridad. Y finalmente el resultado, menos 3 menos 7, 3 más 2j me quedaría menos 10 más 5j. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la forma rectangular, es bastante sencillo poder llegar y poder obtener la suma o la resta de un número complejo. En ese sentido, mucho más sencillo trabajar la suma y la resta en el caso de la forma rectangular. Pero el producto y el cociente o la división se llevan a cabo de mejor modo en la forma polar o exponencial. ¿Por qué? Porque si yo los tengo en la forma polar, por ejemplo, para yo hacer la multiplicación de dos números, basta con que yo multiplique sus magnitudes y sume sus ángulos. Sin embargo, si lo quiero hacer en la forma rectangular, tengo que aplicar esta fórmula. O sea, x1 para dos números complejos sería x1 por x2 menos y1 por y2 más bla. ¿Ya? No quiere decir que esto sea algo complejo, que mi cabeza no da para esto. No, pero sí que puede llevar algún error. Y sí que es mucho más directo trabajarlo de esta forma. Si alguien prefiere trabajarlo de esta manera, no es que esté mal. Simplemente de esta manera es mucho más rápido y sencillo. Y por consecuencia puede llevar a menos errores, en especial si uno lo va haciendo a mano. En el caso del cociente, si yo lo tengo en su forma polar, sería dividir sus magnitudes y restar sus ángulos, mientras que en la forma rectangular yo tendría esto, tenemos que racionalizar el denominador, multiplicando el numerador por el denominador por Z2 conjugado, y ahí hacer un juego algo más extenso todavía. O sea, aquí ya sí que nos vamos a demorar un poco más. Insisto, si alguien tiene una calculadora y lo puede poner directamente y que se multipliquen, no hay problema. Pero ojo con un detalle. Porque las calculadoras nos permiten trabajar muchas veces en tres ángulos distintos: radianes, grados sexagesimales, ¿ya? Y los grados que nosotros conocemos usualmente. Nosotros acá vamos a trabajar estos ángulos con grados, o sea, de 0 a 360 grados. Entonces, al momento de hacer sus cálculos, sobre todo al momento de hacer la prueba, asegúrense de que la calculadora está en grados y no en radianes, porque si no los resultados le van a dar diferentes. Hay un montón de memes al respecto, pero los memes son memes por algo, porque ilustran situaciones reales de la vida, las que uno trata de tomarse con humor, pero a veces no dan tanta risa. ¿Ya? Y no es que me haya pasado, pero es frustrante darse cuenta que uno hizo toda la prueba bien, pero se le olvidó cambiar los números en la calculadora y por eso no obtuvimos la nota que uno esperaba. ¿Ya? Y no tanto por la nota, sino también porque
al fin y al cabo uno va obteniendo resultados diferentes, lo que puede llevar también a alguna conclusión distinta de algún ejercicio. Por lo que yo les recomiendo, asegúrense de que tienen la calculadora en grados o en radianes, si es que en algún momento tienen que trabajar en radianes, pero en este caso nosotros vamos a trabajar con grados. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado tan claro respecto a este repaso de números complejos? Todo claro, profe. Pareciera ser que no. De todas formas, si después tienen dudas, me pueden enviar un correo. Finalmente, lo último que tenemos que revisar en este apunte es lo que es la fórmula de Euler. Y esto es importante porque esto es lo que nosotros vamos a utilizar la próxima semana. O sea, el viernes, insisto con la próxima semana, el viernes. La fórmula de Euler es un resultado importante para las variables complejas. Se deduce a partir de la expansión de la serie elevado a x, coseno de phi y seno de phi. ¿Ok? Entonces tenemos esta serie de potencia. Nosotros la podemos expandir, lo mismo la serie del seno y la serie del coseno. ¿Ya? Después de hacer todo este proceso de compararlas, llegamos a lo siguiente. E, que es el número de Euler, creo que se dice Euler, creo. E elevado a j por cualquier ángulo es igual al coseno de ese ángulo más j por seno del ángulo. Esto es conocido como la fórmula de Euler. Entonces, la forma exponencial de representación de un número complejo está basada en esta fórmula de Euler. Entonces, según la ecuación anterior, nosotros nos podemos dar cuenta que el coseno de ese ángulo es igual a la parte real del número complejo y el seno del ángulo va a ser igual a la parte imaginaria del número complejo. Y que la magnitud de este número complejo va a ser igual al coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo y que eso va a ser igual a 1. Porque fíjense que acá no hay ningún número que acompañe al número complejo. Y si yo trabajo con el ángulo negativo, ¿ya? Obtengo lo siguiente, que es el número conjugado. ¿Ok? Y aquí tenemos algunas ecuaciones que nos podrían en algún momento solucionar problemas, pero que están puestas ahí más que nada como dato. Entonces, como resumen, vamos a tener tres formas de expresar los números complejos. Usualmente, esta fórmula es buena para suma y resta, y esta forma es buena para multiplicar, ambas en realidad, para multiplicar y dividir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros el día viernes? Ahora sí que lo dije bien, para ver el tema de fasores, vamos a trabajar principalmente con esta forma exponencial. Y vamos a ver que al trabajar con fasores, yo voy a simplificar una sinusoide mediante el uso de los números complejos. ¿Ya? Porque nos vamos a, de cierta forma, olvidar de la frecuencia. Vamos a dejar un poquito como la frecuencia de lado, asumiendo que la frecuencia es constante, y de esa forma vamos a simplificarnos el trabajo. Aunque ustedes pueden decir al principio, no sé, no le creo mucho al profe porque vamos a trabajar con números complejos, entonces eso no se ve como una simplificación. Pero vamos a ver que en realidad sí simplifica bastante el análisis. Chiquillos, ¿alguna duda, consulta, algo que no haya quedado tan claro respecto a este repaso? Entonces, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Para el día viernes, como les digo, claridad lo que vimos el día lunes y también claridad con todo esto. En especial, esta. Esta es la que nosotros vamos a aprovechar ese día para trabajar con los fasores. Entonces, tengan claridad de esta. Échenle una mirada al apunte si es que pueden. Y obviamente que si tienen alguna duda, me la hacen saber. ¿Ya? Así que quedamos hasta acá, chiquillos. Que tengan un muy buen término de semana y nos vemos el día viernes. Chao, chao, que estén muy bien. Cuídense.